Hola a todos, soy David, esto es David el Libro y hoy os traigo una doble recomendación, como no, de nuestra gran editorial amiga QuakeBooks. Por un lado vamos a tener Isla Muerte del escritor Daniel Gutiérrez, ¿vale? Aquí podemos ver su fotito y en minuto, como siempre, que empieza esa reseña, por si solamente queréis la misma. En segundo lugar, vamos a tener, como no, una Arcada en la Garganta del Cielo, del escritor Víctor Ramón. Por ahí también podemos ver su imagen y en minuto que empieza esta segunda reseña, por si solamente os interesa la misma. Como siempre yo, que os recomiendo que veáis el vídeo completo, que veáis las dos reseñas, porque son dos buenísimas lecturas que no podéis perder. Así que sin perder más tiempo y sin más dilación, comenzamos. En primer lugar, os voy a hablar, como no, de Isla Muerta, de Daniel Gutiérrez. En esta ocasión, la historia nos va a contar cómo, en una cueva al norte de la isla de Tenerife, se va a liberar por accidente un extraño gas, que va a tener grandes repercusiones para la humanidad, ya que este gas hará que los muertos vuelvan a la vida y se conviertan en verdaderos zombies vivientes, que van a ir propagando ese virus entre todos aquellos humanos con los que se encuentran, de forma muy rápida. A todo esto vamos a ver cómo un grupo de personas que se encuentran en dicho lugar tendrán que refugiarse y esconderse, intentando encontrar la manera de salir de allí con vida. Una historia frenética de supervivencia en la que una niña pequeña va a tener un papel fundamental a lo largo de la trama. Una gran historia que os recomiendo leer y disfrutar, así que no lo perdáis. Como siempre hago a la hora de valorar cada libro, visitar varios factores, y el primero de ellos va a ser la estructura del mismo. Como podemos apreciar, nos vamos a encontrar con un libro que no es muy extenso, ¿vale? Va a contar con 242 páginas y va a estar dividido en 3 partes, más un epílogo. Cada una de estas partes, a su vez, se van a ir viendo en capítulos bastante cortitos, y esto nos va a ir facilitando la lectura y que vayamos avanzando en muy poco tiempo en lo que es la trama. En segundo lugar, voy a hablar del tipo de narración de esta historia. Para contarnos toda esta trama, el escritor Daniel va a acudir a la tercera persona. De este modo va a ser capaz de ponernos de una forma global y externa en el papel de todos los personajes que van a ir apareciendo en la historia. Y además irnos contando de forma separada qué va a ser de cada uno de estos grupos de personajes, ¿vale? Capítulo a capítulo. Como estoy diciendo, en cada capítulo el escritor nos va a hablar de un distinto grupo de personajes. Y esto que va a provocar que tras terminar un capítulo, el lector se quede expectante con esa información y se vea animado a seguir leyendo nuevos capítulos para poder llegar a ese nuevo capítulo en el que nos hablan del mismo grupo de personajes. Por tanto, una buena estructura de capítulos que siempre nos van a incitar a leer y a devorar el libro en un menor espacio de tiempo. El escritor, para toda esa narración, va a acudir a un lenguaje bastante ameno, bastante entretenido, y que, usando unas muy buenas descripciones, va a provocar que en multitudes de ocasiones ya no nos dé la sensación de que estamos leyendo un libro, sino que además lo vamos a poder visualizar en nuestra cabeza y vivir y disfrutar casi la historia muchísimo más. Además, es decir, que el escritor le va a dotar a la trama de un ritmo bastante alto, la cual va a estar llena de suspense y de acción. Es una trama que va a tener muchísimos secretos que se van a ir revelando a lo largo de las páginas, propiciando todo esto, que el lector esté enganchado en todo momento y que cuando llegue a ese final o ese enlace se quede con un buen sabor de boca. En tercer lugar, voy a hablar de los personajes de esta historia. Yo creo que este es uno de los aspectos primordiales de esta novela, ya que Daniel no ha creado un grupo de personajes estancos, ¿vale? Son personajes que vamos a ver en ellos una gran evolución a lo largo de las páginas. Vamos a ir conociéndolos poco a poco, conociendo cuáles son esos secretos que guardan y cómo se van enfrentando a esos acontecimientos que van a tener que ir viviendo en esa isla. Igualmente, también me llama la atención cómo los zombies, ¿vale?, que ha creado el autor y ha introducido en esta trama, y que a priori los imaginamos como esos típicos seres ultratumba lentos que solamente quieren devorar sesos, pues no. A estos seres también lo ha dotado el escritor de esa evolución. Vamos a ver cómo poco a poco van mejorando sus habilidades y convirtiéndose en personajes mucho más letales. Como digo, un buen grupo de personajes que te va a hacer disfrutar de esta novela desde el principio y hasta el final. No lo perdáis. En cuarto lugar, deba del género de esta novela. Nos vamos a encontrar claramente, como podéis entender, con una novela del género Z, una novela llena de zombies, una novela sobre el apocalipsis humano, que se va a caracterizar por estar llena de intriga y de acción. Una novela muy entretenida y muy dinámica que nuestra editorial ha catalogado, como no, en su categoría webgag, en la cual mete a todas aquellas novelas de terror y su género. Como digo, una buena novela de terror que sin duda tenéis que leer.
Y nada más, en resumidas cuentas, para terminar, deciros eso, que en esta novela, Isla Muerta, de Daniel Gutiérrez, nos vamos a encontrar con una muy buena novela de terror, que se va a centrar en el género Z, donde los zombies van a ser el principal elemento de la trama, generado gracias a ese extraño gas. Una trama cargada de ritmo, de acción, de suspense, ¿vale? Por todas las subtramas y los misterios que van a abordar cada uno de los personajes, que poco a poco, como dije anteriormente, se van a ir revelando a lo largo de las páginas. Una novela que va a estar muy bien narrada y muy bien descrita, tanto es así que el escritor va a poder en determinados momentos llegar a visualizar esas imágenes, esos acontecimientos en su cabeza, y así poder disfrutar esa historia muchísimo más. Una novela que va a contar con muy buenos personajes bastante profundos, muy bien elaborados y que sin duda van a dejar en el lector un buen sabor de boca y muy buenas sensaciones. Una muy buena novela, como podéis intuir, que sin duda os tengo que animar a leer y disfrutar, así que no la perdáis. Isla Muerta de Daniel Gutiérrez. Bueno, en segundo lugar, como dije anteriormente, os voy a hablar de Una arcada en la garganta del cielo, del escritor Víctor Román. En esta ocasión, la historia nos va a hablar de forma alternada de dos personajes. En primer lugar, contaremos con Alberto, un hombre que una noche despierta y encuentra un extraño ser naranja de ojos amarillos en su cocina, devorando lo que es todos los alimentos de su nevera. Alberto va a ser una persona que no le da sentido a su vida. Y ahora, con este extraño personaje, que no hace más que rondarle, va a intentar averiguar qué es y por qué está obsesionado con él. Por otro lado, vamos a tener a una chica, que va a tener que vivir un gran trauma en su vida, y que va a intentar superarlo gracias a su mejor amiga, llamada Julia, que casualmente es la novia de Alberto. Ambos personajes, vamos a ver cómo a lo largo de la trama, se van a ir relacionando, y todo ello gracias a un narrador que va a ir, como se suele decir, jugando con ambos a la vez. Una muy buena historia, muy entretenida, que sin duda os animo a leer, así que no la perdáis. Una arcada en la garganta del cielo, de Víctor Román. Como siempre hago a la hora de valorar cada libro, voy a tratar varios factores, y el primero de ellos va a ser la estructura del mismo. Nos vamos a encontrar con un libro muy cortito, que apenas cuenta con 43 páginas y va a estar dividido en 10 capítulos. Como podemos ver, son capítulos muy, pero que muy cortos, capítulos que se leen en un suspiro, muy fáciles de leer, y esto va a hacer que el libro podamos valorar en nada de tiempo. Yo os puedo decir que prácticamente en una tarde el libro me lo acabé. En segundo lugar, voy a ver el tipo de narración de esta historia. Para contarnos esta historia, su escritor Víctor Ramón va a acudir a la primera persona, prácticamente en la mayoría de todo el libro. De esta forma nos va a ir poniendo en el papel de nuestros dos protagonistas y, de forma alternada, nos irá contando desde su punto de vista todos aquellos acontecimientos que van a ir viviendo. Aparte de este tipo de narración, como he dicho, que es la forma primordial del libro, nos vamos a encontrar con otro tipo de narración en la cual va a haber un narrador que, usando la tercera persona, va a ir dándole sentido a esas dos subtramas y uniéndolas, ¿vale? Este narrador, como anteriormente, va a ser esa figura que va a unir a esos dos personajes. Dos estilos narrativos que se van a ir combinando bastante bien, creando una verdadera novela muy entretenida y adictiva. Para contar nuestra historia, el escritor va a acudir también a dos tipos de lenguaje distintos. Por un lado, vamos a encontrar un lenguaje muy sencillo y fácil de entender, que se va a usar sobre todo cuando nos hablan y nos cuentan la historia de los personajes. Después también vamos a encontrar un lenguaje un poco más culto y algo enrevesado cuando el que habla es dicho narrador. Estos lenguajes, como las narraciones, se van a ir alternando, creando así una mezcla fascinante, adictiva y bastante entretenida. El escritor va a saber dotarle a toda esta subtrama y trama principal un ritmo altísimo, y todo esto va a hacer que una vez que empecemos a leer el libro, ya nos capte nuestra atención, empecemos a devorarlo y no podamos parar hasta que terminemos con él. Y vayamos descubriendo todas y cada una de esas incógnitas. En tercer lugar, hablar del género de este libro. Claramente nos encontramos con una novela de terror por los elementos y personajes que incorpora la trama, ¿vale? Y como no, la editorial la ha vuelto a casar en su editorial Cuevra, que como dije anteriormente por la novela anterior, se trata de novelas de terror y su género. Una novela que, aunque no te va a dar miedo, trata esos elementos y la verdad es una novela muy entretenida que sin duda os recomiendo leer y disfrutar, porque es una novela muy cortita, muy entretenida, muy dinámica y que además no te va a dejar indiferente, así que no la perdáis. Y nada más, en resumidas cuentas, y para terminar, deciros eso, que en esta novela, Una arcada en la garganta del cielo de Víctor Román, nos vamos a encontrar con una novela bastante cortita, que se va a caracterizar por estar muy bien narrada y descrita. Una novela que se va a
que va a contar, una novela que va a contar con dos tipos de narraciones distintas. Una en primera persona, en la cual van a ser nuestros dos principales protagonistas, los que hablen y nos cuenten su historia desde su punto de vista, y un segundo tipo de narración, en el cual un narrador externo va a ir dándole forma a esa trama conjunta y va a unir a nuestros dos personajes. Igualmente, una novela que va a contar con dos tipos de lenguaje usado. Uno bastante más sencillo y ameno, que se va a dar cuando nos cuenta la historia nuestros dos personajes principales, y uno un poquito más culto, un poquito más cuidado y enrevesado, que nos va a costar a lo mejor un poquito más de razonar y entender, que va a ser usado por el mismo narrador de la historia. Ese personaje, algo raro, que le va a dar ese significado especial a la historia. Dos tipos de lenguaje y dos tipos de narraciones que van a crear, la verdad, una verdadera mezcla totalmente fascinante, adictiva y muy entretenida. El lector que se mete en esta historia ya desde la primera página se va a ver deslumbrado con esta historia, se va a ver enganchado en la trama y no va a poder parar de leer hasta que llegue a ese desenlace de la misma, un desenlace totalmente esclarecedor que va a resolver todas sus dudas. Por en último lugar también decir y recordar que la novela tiene un ritmo bastante alto, un ritmo que nos va a hacer ir devorando página a página y que no queramos parar de leer hasta que resolver todas nuestras dudas. Como digo, una muy buena novela de Víctor Román y Weibo que sin duda no podéis perder, así que no la perdéis. Una arcada en la garganta del cielo. Y nada más, en último lugar, como siempre hago, darle las gracias a la editorial por haberme seguido estos dos ejemplares. Deciros que otra vez me estoy retrasando un poquito más para la lectura. La verdad es que se me atragantan un poquito, pero no son por las historias, sino por el tiempo. Tengo muchísimas colaboraciones. No doy abasto para tanto, pero bueno. Eso significa que todo el mundo apuesta por mi trabajo, por mi forma de trabajar y que esté contento con ello. Así que yo gustoso de que, aunque sea poco a poco, por trayendo tantas buenas historias. Así que como siempre digo, que ha sido un verdadero placer disfrutar de estos dos buenos libros que me habéis traído aquí. Tengo todavía un par de ellos pendientes, creo, así que espero traerlos lo antes posible, ¿vale? Como siempre decido que es un placer colaborar con ustedes. Y aquí me tenéis, para seguir colaborando con ustedes, siempre que queráis. Un beso enorme, estamos en contacto. Y nada más, a todos ustedes, mis suscriptores, como siempre os digo, aquí tenéis mi canal de comentarios y mis redes sociales. En ellos, podéis poner comentarios, dudas o sugerencias sobre el canal. Decidme cómo ha parecido este vídeo, estos dos libros, estas dos reseñas. Yo creo que son muy buenos libros que os van a hacer disfrutar con cada uno de ellos. Dos buenas historias, dos buenos escritores, una buena editorial y por tanto dos buenos libros que os animo a leer y disfrutar. Así que nada más, si conocíais, si lo habéis leído, todas esas dos impresiones, como siempre, ponedme aquí abajito en el caso de comentarios, que yo gustosamente os leeré y os responderé. Y nada más, como siempre digo, si te ha gustado este vídeo, déjame el like en el mismo, suscríbete al canal si no estás suscrito, dale a la campanita para de las últimas novedades y te veo muy prontito, aquí en el canal David Lee Libros, con un nuevo vídeo y una nueva reseña. Un saludito y que tengan buena lectura.